¿El socialismo del siglo XXI llegó para quedarse para siempre en el poder? Una de tantas preguntas que se plantean hoy en América Latina. Bienvenidos a Claves, el mundo visto desde esta región. Y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la red guaraní del Paraguay. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña hoy mi colega Mariana Pineda, precisamente de la red guaraní. Muchas gracias, bienvenido a Paraguay. Realmente es un placer poder compartir hoy contigo y con nuestros invitados esta coproducción de Claves desde Paraguay. Presentamos a nuestros invitados, nos acompañan Milda Rivarola, ella es politóloga. Nos gustaría que puedas introducir un poco de tu currículum, Milda. Bienvenida. Más bien soy historiadora, pero funjo de politóloga acá en Paraguay. Y bien, bueno, mi especialidad es historia contemporánea paraguaya. ¿Verdad? También nos acompaña Marcelo Lacchi. Marcelo. Yo sí soy politólogo. Yo soy italiano, estoy desde el 1998 en Paraguay. ¿Desde 1998? Sí. Y nada, ahí me ocupo de análisis, coyuntura y estudio de la realidad de política contemporánea. Excelente, bienvenido. ¿Y Bernardino Cano Radil? Yo soy político, periodista, abogado, fui diputado, constituyente. Un amplio currículum. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros. Gracias, Mariana. La izquierda de América Latina ganó una elección detrás de otra. Venezuela, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, etc. Y la pregunta que se plantea es si llegaron para quedarse para siempre en el poder. ¿Es esa posibilidad una posibilidad real o es una ciencia ficción, como algunos afirman? Yo no hablaría de la izquierda, sino que creo que hay izquierdas. Y hay proyectos de izquierdas que pueden asimilarse a la modernidad, que son un avance desde la Ilustración. Y hay proyectos de izquierda que para mí son premodernos, son atávicos, son un retraso del avance de las sociedades. Entonces habría que separar los proyectos de izquierdas modernizadores y los proyectos de izquierdas retardatarios. Y si pudiéramos hacer esa separación, ¿podríamos identificar a ambos? Sí, es muy fácil identificar. Distingo claramente lo que es un Lula en Brasil, lo que es Tabaré Vázquez o Mujica, Bachelet en Chile y Uruguay, de lo que puede ser Chávez, por ejemplo, o Evo Morales en otros países. Y bueno, cada uno tendrá sus matices y sus diferencias, pero no se puede hablar de un solo modelo de izquierda como en su momento tampoco en Europa se puede hablar de una izquierda. Hay izquierdas que juegan dentro del sistema democrático para humanizarlo, para mejorarlo, que aceptan el sistema de la economía de mercado con sus matices diferenciados, y hay izquierdas que están en contra del sistema. Bueno, entonces a partir de ahí es que se tiene que hacer, creo que, un debate diferente. Y eso ya se dio en la evolución de las ideas sociales y socialistas, del marxismo, de la Primera Internacional, la Segunda, la Tercera, la Cuarta, y un debate permanente, se puede decir, en los sectores políticos. Hay al menos dos bloques de izquierda, los señala Bernardino. ¿Podemos decir que hay una izquierda democrática y una izquierda antidemocrática, o más bien se trata de tendencias que apuntan en la misma dirección? Todos quieren llegar a construir el socialismo del siglo XXI, por ejemplo. Hubo izquierda clásica en América Latina a comienzos del siglo XX, ¿no? O sea, nunca olvidemos que la primera traducción al español del Capital fue hecho por un argentino, ¿verdad? Socialista argentino. ¿Al español? Al español, claro. La primera traducción al español. Eso muere con la crisis del liberalismo en los 30, con los regímenes militares posteriores, ¿no? Lo que sucede desde los 80, 90, digamos, es que retorna parte de esa izquierda clásica, o sea, la que sale de los sindicatos, la que tiene grupos intelectuales orgánicos, la que se refiere a la Internacional Socialista como un referente. Y esa izquierda, a veces tras haber peleado electoralmente 20 años o 15 años, gana gobierno en países que tienen estructura de partidos constituidas, ¿verdad? No se trata de la voluntad del líder ni del voluntarismo de los grupos, ni de cuestiones de esencia espontánea, sino de la estructura misma que existían en esos países, ¿verdad? Coincido con Bernardino en el sentido de que hay una diferencia marcada
Y esa izquierda clásica, digamos, la que sale del PT, la que sale del Frente Amplio, la que sale de las concertaciones, responden y se ubican y pueden gobernar sociedades que tenían primero una tradición democrática larga, que tenían un sistema de partidos constituidos y que en teoría son sustentables, ¿verdad? Porque es como el retorno de la modernidad a sociedades cuyos procesos fueron interrumpidos mucho tiempo, ¿verdad? Otros países que yo diría andinos, en general andinos, ¿verdad? Desde Bolivia hacia arriba, hasta México incluso, ¿verdad? Tuvieron históricamente problemas en el sistema de partido, ¿verdad? Entre otras cosas, nunca tuvieron derecha, nunca tuvieron izquierda, tuvieron populismo, tuvieron regímenes militares incluso populistas, como el caso de Perú, digamos, que tuvo regímenes muy extraños, ¿verdad? El caso de Argentina, ¿verdad? que no es andino, pero también se maneja dentro de esa misma lógica, con historia de populismo, a veces militares muy fuertes, ¿verdad? El caso de Venezuela es como paradigmático. El sistema de partidos estaba completamente destruido en Venezuela, ¿verdad? O sea, no es que Chávez entró a destruir el sistema de partidos, ya estaba destruido, ¿verdad? Ya prácticamente no existía, ¿verdad? Y allí se instalan regímenes con discurso de izquierda o de izquierda. Yo no tengo muy claro si el caso venezolano es realmente un régimen de izquierda. Hay muy pocas diferencias con lo que fue la política social de la socialdemocracia cristiana anterior, ¿verdad? Es un estado de bienestar porque tiene petróleo, ¿verdad? Que depende muy fuertemente de la capacidad, de la voluntad y la figura de una persona. Tienen carisma, tienen fuerza política y generan otro tipo de regímenes que quizás sean menos sustentables en la medida que dependen de la persona, ¿verdad? En general ni siquiera se asientan en sistema de partido, ¿verdad? O sea, ni siquiera tienen ese proyecto totalitario de los 30 o 40, que es crear un gran partido nacional de izquierda que va a sustituirlo, digamos, ¿verdad? Bueno, el caso del PRI medio funcionó, el caso del peronismo sí funcionó en ese sentido, pero son regímenes personalistas con alguna práctica de izquierda y se dan en sociedades, yo dejaría fuera Venezuela, se dan en sociedades con grados de exclusión, hasta racista te diría yo, muy antiguo y muy terrible, ¿verdad? Entonces se suman cuestiones étnicas, se suman cuestiones de reconocimiento de lengua, de cultura, muy diferentes con el caso de Bolivia, ¿verdad? El caso de Ecuador mismo. ¿Por qué el caso de Venezuela, Marcelo, es un caso especial? Solo por el hecho de que llega alguien al poder y al parecer tiene todavía para rato, por lo menos eso es lo que él pretende, y llega además no solo por una vía, digamos, su primer intento no es un intento democrático, es un intento de golpe de Estado, en un país con una clase política totalmente destruida junto con sus partidos políticos y con una base de corrupción muy amplia y con necesidades de la población también extremas. ¿Es un caso de Venezuela algo especial desde siempre o es algo nuevo? No, para mí, yo no estoy de acuerdo sobre la especificidad de Venezuela, estoy de acuerdo sobre la especificidad de cada país. Todos los países tienen su especificidad y esa es lo que realmente está pasando. Por esto, cuando se habla de socialismo del siglo XXI, a veces se habla de una sigla de marketing, que no existe un proceso unitario, existen tantos procesos específicos. Y en ese sentido, en realidad, hay línea unitaria que definen lo que está pasando en América Latina y que para mí hasta pone por cómo se está desarrollando, no permite aceptar la idea que existan dos izquierdas. En Lima existen muchísimas izquierdas diferentes. En 1990, y ese hecho para mí es clave para entender lo que pasa después, se instala el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo es un lugar donde viene reunida a discutir toda la izquierda. Está el Partido Comunista Cubano, está el Frente Amplio, están los partidos socialdemócratas más moderados que hay en América Latina, está el PT que organiza. Y en ese espacio se construye el proceso que llegará a tener, como comentamos ahora, muchos gobiernos de izquierda en el país, en el continente. Es decir, se construye una izquierda que no es ortodoxa, pero que al mismo tiempo tiene el enlace, pero a partir de palabra clave muy específica, y la soberanía, la lucha por la soberanía, la lucha contra la pobreza y la explotación, ¿cómo se dice? La inclusión social,
de la grande masa empobrecida. La lucha contra una burguesía que perdió su rol histórico porque nunca construyó países independientes, sino permitió un neocolonialismo basado sobre la penetración económica de Europa y Estados Unidos. Entonces, a partir de esta palabra claves, y a partir de ese espacio se construye un proceso que pero es diferente a cada país. Cada país en su realidad y en su especificidad. Lo que pasa en Venezuela porque hay una cierta situación en Venezuela. Una situación donde hubo un bipartidismo supuestamente moderno, pero los años 50, 60, 70, que degenera a un nivel de corrupción impresionante y se fracasa en sí mismo, se autodestruye y da espacio a una nueva situación. Decir la especialidad de Venezuela hasta que, ¿cómo se llama? Chávez primero usó las armas para llegar al poder y después el proceso democrático, no específico. También Mujica intentó con las armas construir un proceso de construcción del socialismo. También la Dilma de Brasil era una guerrillera antes de aceptarlo nuevo proceso. Ahora, es decir, esos fueron hijos de situaciones históricas y ahora hay otras situaciones históricas. Específicas. Mencionabas como el caso específico justamente el de Hugo Chávez, continuando un poco, conectando lo que decías, Marcelo. ¿Cómo podríamos definir entonces al socialismo del siglo XXI? Hugo Chávez pregona permanentemente que no se trata de un proyecto marxista. ¿Hay razones para creer que realmente no es el proyecto marxista inicial? Sí, pero repito, se usa como una etiqueta unificante de un proceso histórico que se está dando en todo un continente, pero no existe como sistema. El socialismo del siglo XXI en Bolivia es una cosa, en Paraguay es otra, en Uruguay es otra, en Brasil es otra, en Venezuela es otra. Es diferente, en cada país es diferente. Por eso yo no acepto que se diga hay un socialismo del siglo XXI bueno, uno malo. No, cada uno es específico de su país. Podemos decidir si en el país X es bueno, en el país Y es malo. Sí, hay países en los cuales se habla de socialismo del siglo XXI, sí, no se usa, y en otros claro, no. Por ejemplo, se habla, pero Lula repito, difícilmente... pero hay una etiqueta, repito, que no le tenemos que dar la importancia, porque si no nos centramos en la etiqueta y no en lo que está ocurriendo. Yo te puse algunos elementos que para mí sí definen el proceso que está dando. Por ejemplo, la lucha por la soberanía y por la independencia económica, alimentaria, energética, la lucha para redistribuir la riqueza a los sectores más pobres. Estos son elementos que identifican estos procesos, mucho más que la etiqueta. Simple título. Una etiqueta, sin embargo, en el caso, por ejemplo, concreto de Venezuela, se afirma que lo fundamental es poner el interés colectivo por sobre el individual y que solo así se puede vivir en democracia, dice Chávez, que es uno del mentor máximo del socialismo del siglo XXI. Entonces hay efectivamente una situación diferente en el caso de Venezuela con respecto a todas esas otras demandas que nos planteaban anteriormente. ¿Me permite algo? ¿Sí? Sí. ¿Dónde está la diferencia? Y bueno, está la diferencia que unos quieren construir equidad con libertad y otros quieren, entre comillas, construir equidad con autoritarismo. Y es una cuestión de fondo. Y no se puede mezclar lo que no se debe mezclar. El autoritarismo es un modelo rechazado desde el punto de vista del avance de la ilustración y la democracia y la modernidad. Las sociedades democráticas deben avanzar a erradicar la pobreza, a hacer procesos de inclusión, a hacer procesos de participación mucho más abiertos, pero no a través de modelos impuestos autoritarios, ni siquiera a través de la exclusión política, ni tampoco a través de la fuerza. Bueno, es diferente también el caso de Chávez cuando se levanta en un gobierno democrático, como era Venezuela, aunque sea de baja calidad, como el caso de Dilma o el caso de Pepe Mujica, que lo hacen en armas en mano a dictaduras militares. Yo no creo que todo sea igual, porque si mezclamos todos no vamos a encontrar nunca conclusiones para entender los procesos políticos en la región y en el mundo. Es una forma de diluir responsabilidades. Aquí lo que hay que precisar con claridad es dónde está en juego el concepto de la equidad, por un lado, y el concepto de la libertad, por otro lado, que son dos conceptos que pueden armonizarse, y la sociedad europea en cierto momento pudo armonizarlo, por ejemplo. Bueno, yo personalmente nunca voy a sufragar un proceso que a cambios de equidad quiera sacrificar la libertad, ni la democracia, ni plantear la exclusión política. Eso me parece que va contra los principios básicos de la tolerancia, de la pluralidad, que son banderas universales que las levantó la izquierda siempre, por otra parte. Y ahí es que califico y hago una categoría política
que separa lo que va apuntando hacia el mejorar la sociedad desde el punto de vista de la modernidad y de los valores clásicos a una profundización como plantea Habermas, por ejemplo, o como plantea Bobbio, de los procesos democráticos, incluso el sistema capitalista, con su discusión interna, o Hannah Arendt, a lo que se plantea de pronto como volver a reivindicar los pueblos precolombinos, que son banderas muy emocionales, conmueven a las sociedades, pero que no están insertas en un proceso de construcción de una sociedad democrática moderna. Y eso hay que decirlo con claridad. Hay diferencias y hay procesos diferentes en América Latina, pero hay sociedades que avanzan para mejorar la calidad de vida, como es Brasil, como es Uruguay, concretamente como fue Chile, en el gobierno de la concertación, y hay sociedades que están en crisis de mejorar la calidad de vida. Y eso yo creo que es una cuestión de fondo y una cuestión fundamental para distinguir los proyectos y los procesos políticos. Yo, por ejemplo, veo con mucha satisfacción lo que pasó en Nicaragua. El Frente Sandinista toma el poder por las armas y la única experiencia en la historia que llama elecciones, pierde una elección y vuelve a ganar una elección. Puede tener sus contradicciones, pero está jugando dentro del juego del sistema democrático. Y no es el caso de Cuba, por ejemplo, concretamente, donde no hay libertades desde el punto de vista de la disidencia política. Y yo no creo en la sociedad que pueda construir equidad ni eliminar la pobreza con exclusión política. Es una cuestión de principio, es una cuestión para mí fundamental que define y caracteriza los regímenes políticos, de izquierda o de derecha o democrático o capitalista, del sistema que sea. La humanidad avanzó en ciertos valores que son universales. Hoy defender la esclavitud es anacrónico. Hoy defender la desigualdad entre el hombre y la mujer es anacrónico. Esas son banderas de la izquierda en su momento. Bueno, defender la libertad o atacar la libertad es un valor fundamental. Mencionabas el perfil o el rasgo que se da en algunos regímenes de izquierda, Bernardino, y mencionabas justamente el autoritarismo o el totalitarismo. En el caso de Hugo Chávez, por señalar justamente uno, es uno de los presidentes que defiende el socialismo del siglo XXI y que es reiteradamente acusado de ser o de tener un perfil y un gobierno justamente totalitario. ¿Cuán democráticos creen que son los opositores, aquellos que justamente se oponen al régimen de Chávez y que constantemente están hablando de golpes de Estado, de movilizaciones? Desde el punto de vista de la construcción de sociedades modernas y democráticas, se puede decir que desde una perspectiva más de derecha o una perspectiva más de izquierda, el fenómeno de Perón y Chávez son similares. Son procesos de inclusiones de sectores enormes excluidos que construyen una nueva imaginación social. Muy bien. Hay muchas diferencias, si uno hace análisis fino, no hay muchas diferencias en la construcción. ¿Por qué? Porque si uno las caracteriza desde el punto de vista de la estricta ciencia política, encuentra similitudes. Ahora bien, unos son acusados de fascista o de derecha y otros son acusados de fascista, populista o de izquierda. Pero Latinoamérica tiene un grave problema estructural, como decía Mina, histórico, que es la construcción de sociedades estables, la construcción de instituciones estables. Nosotros pasamos de populismos a anarquías, a autoritarismo, pero no logramos el equilibrio. Bueno, ese proceso de construcción es la clave del desarrollo en Latinoamérica. Todo aquello que ayude a construir, como hace un Pepe Mujica, que para mí es ejemplar, por su historia de vida, su historia personal y el debate que está teniendo en muchos aspectos, es la forma de construir sociedades modernas. O cuando el PT garantiza la estabilidad del sistema en Brasil. ¿Cuál fue el resultado? Brasil nunca creció como con el gobierno de Lula. Brasil nunca erradicó tantos pobres con el gobierno de Lula, pero también en Brasil la burguesía nunca ganó tanta plata como el gobierno de Lula. Bueno, esas son sociedades de expansión de las libertades y expansión económica. Y Lula no tuvo que cerrar ningún medio. Lula no tuvo que perseguir a nadie, ni exiliar a nadie. Que yo conozca, a los brasileños ninguno fue perseguido. ¿En qué punto estamos entonces, Digna? Estamos llegando a un momento en el cual se están estructurando nuevas corrientes políticas en América Latina después de haber pasado de las dictaduras a la democracia con distintas tendencias, con distintas posiciones. ¿En qué punto estamos? ¿Y qué nos han dejado a los latinoamericanos todos estos procesos que han tenido lugar en nuestros países? No, estaba pensando como reflejo de la contracara de la medalla, ¿no? El problema de las derechas latinoamericanas es establecer democracia también, ¿verdad? O sea, o fueron excluyentes, aristocráticas, represivas, autoritarias duramente, o sea, gran parte de los gobiernos dictatoriales fueron convocados de militares y apoyados por la derecha, ¿verdad? Así es. O sea, no se trata solamente de un problema de la deficiencia de cierta izquierda en construir no, la derecha democracia. también fue una impotencia regional.
el sistema mismo tuvo históricamente, tampoco la derecha latinoamericana construyó democracia. O sea, cuando se dio en crisis llamó a los militares a matar gente, ¿verdad? No, estoy pensando en lo que es esa, y que fue objeto de estudios teóricos, incluso europeos, ¿no? Desde la reforma de Córdoba, porque la Revolución Mexicana no deja demasiado teoría después, deja un partido, digamos, un partido que gobierna mucho tiempo, pero no deja mucha teoría. Pero hay un movimiento, 19, 20, coincide con la Revolución Rusa, comienza con la reforma de Córdoba, que José Ingeniero... la reforma universitaria. La reforma universitaria de Córdoba, ¿verdad? Después tiene su estructuración teórica en alguien que se llama Víctor Raúl Ayala Torre, es un peruano que funda el APRA, ¿no? Eso es la madre, primero de toda la izquierda de los años 30 en América Latina. 20, 30, de ahí salen populismo. Ayala Torre y Mariátegui. No, Mariátegui es europeo. Incorpora muchos elementos. El marxismo de Mariátegui es todavía... Por eso son las dos vertientes. Son las dos la vertientes. vertiente de Mariátegui y la vertiente de Ayala Torre. Pero los dos se ven obligados, y quizás ese es el aporte grande que hacen al marxismo mundial, a la izquierda mundial, a incorporar la cuestión étnica, ¿verdad? La cuestión de la nacionalidad, la cuestión de los pueblos indígenas. O sea, Ayala Torre es el que plantea lo de Indoamérica como título para América Latina por eso, ¿verdad? Esos movimientos influyen fuertemente sobre los partidos populistas posteriores, la izquierda posterior, incluso sobre el socialismo nacional que tuvieron algunos gobiernos militares de la década del 40, lo que es... Bueno, acá es Franco, contagió todo el Paraguay eso. Lo que es Getulio Vargas en lo que es Velasco, después en Perú, lo Velasco, que es Getulio Vargas Ibáñez en Brasil, Chile. Es una nueva forma, o sea, digamos que es una latinoamericanización del pensamiento izquierda europeo, ¿verdad? Del cual resultó muy difícil salir, o sea, y salió solamente en aquellas sociedades que son muy europeas. Étnicamente, culturalmente, que es el caso de Chile, que es el caso de Uruguay, ¿verdad? El caso de Brasil es algo mucho más complejo, ¿verdad? Pero digamos que América, desde que entró en el pensamiento moderno, de finales del siglo XIX, comienzos del XX, ya trató de construir sus propios modelos de izquierda, y más de izquierda que de derecha, ¿no? La derecha es como muy vieja, digamos, muy siglo XIX, caudillesca, simple, ¿verdad? Pero fue específica de su origen, ¿verdad? Fue específica desde su origen y sigue siéndolo, ¿verdad? Sigue siéndolo, salvo aquellas sociedades muy europeizadas de América Latina, ¿verdad? O sea, ahí ha habido un aporte concreto, pero ¿por qué los latinoamericanos han votado masivamente, se puede decir, por la izquierda y han abandonado a la derecha? ¿Solo por el hecho de que estuvieron ligados a la dictadura o porque son derechas que no tienen un proyecto que entusiasme a la gente? Son derechas sin proyecto de desarrollo nacional inclusivo. Quizás un poquitito la de San Pablo es algo distinta. Y por eso la burguesía paulista apoyó fuertemente al proyecto PT-Lula, ¿verdad? Pero ligadas a la tierra, a la acumulación fundiaria, a la especulación y a la depredación del Estado. O sea, esa en general es la derecha latinoamericana, ¿no? Y lo que genera... el auge a partir de los 90 de gobierno de izquierda, es primero la crisis del modelo neoliberal de los 80, ¿verdad? La privatización de los servicios públicos, que genera exclusión, genera incremento puntual incremento exponencial de la pobreza en todos los países. Salen de la dictadura y lo primero que se encuentran es con un liberalismo que les empobrece aún más y que ni siquiera es muy democrático, ¿verdad? Entonces se largan a la tercera alternativa que le quedaba, ¿verdad? Pero una alternativa que, en definitiva, tampoco ha conseguido resolver los problemas centrales. Ha habido un poco más de distribución. Depende. Ha habido 10 años de crecimiento, de reducción de la pobreza en muchos países, de inclusión, de participación. No, resultados hay y no son pocos. Brasil muestra resultados, Uruguay muestra resultados. Argentina hace 10 años era un país totalmente quebrado y ahora un país sin fuerte desarrollo. Muestra resultados, sin embargo, los esquemas de distribución de la riqueza se han acentuado de forma dramática, dice la En algunos países, no en todos. No, pero hay un proceso de redistribución con límites, porque, repito, son procesos diferentes, son izquierda diferente,
con acciones diferentes y en función también de la realidad del país y también del objetivo del país. Por ejemplo, la izquierda boliviana, el primer objetivo no era ni la redistribución, era la reivindicación del indígena étnica, y ese era su primer problema. Después pasa la redistribución de la riqueza. En Argentina, cuando el kirchnerismo toma el poder, el primer problema era un país en quiebra. Entonces, allí no se podía redistribuir la riqueza, era la pobreza que se estaba redistribuyendo. Se tuvo que reconstruir una economía. Entonces, ahora, después de un primer proceso, con Cristina se está haciendo acciones para redistribución. Son diferentes situaciones. No tenemos Brasil estaba ya en condición mejor cuando llegó Lula, había hecho ya un proceso, lo que anticipó Lula, Cardoso, y Lula pudo fortalecer ese proceso. Cardoso de izquierda también, desde el punto de vista de su raíz. Socialdemócrata también. Claro, pero había ya abierto algún espacio que Lula, con un partido mucho más fuerte a su espalda, en ese momento el PT, pudo fortalecer mucho más. Cada país tuvo su camino. El camino que está tomando Chávez es otra vez diferente. Allí también teníamos un país totalmente que era rico, entre comillas, porque vivías un único elemento de riqueza, que era el petróleo. Ha intentado construir desarrollar la economía en forma diferente y hacer una distribución que fuera también sustentable en el tiempo. Entonces son aspectos diferentes, situaciones diferentes, pero sí, para mí crecimiento de la izquierda en el siglo XXI, a partir del 2000, la primera victoria creo fue la de Chávez del 99, después siguieron todas las otras, parte de eso que decía Milda, primero del fracaso de la derecha, tanto como dictadura como también en democracia, porque, repito, una de las palabras clave fue soberanía, porque lo que hizo la derecha cuando tomó el poder post-dictadura fue vender todas las riquezas en el exterior y aumentar la pobreza de la población. Esa misma población asumía, concientizando cada vez más que no era ese el camino, y al mismo tiempo una izquierda que supo en su interrelación continental crecer constantemente también como su fuerza propositiva, se transformó en un elemento de cambio, en serio, por mucha parte de la población. Y tu pregunta era, se quedó de inicio, ¿se va a quedar para siempre? Para siempre no hay nada, pero hay condiciones para que en varios países se quede por muchos años todavía, no sé si décadas, pero Brasil, Uruguay, hay condiciones para que por lo menos una década más pueda quedarse. Conectando lo que decía un poco Marcelo Bernardino justamente, y la pregunta inicial de si llegó para quedarse y si es justamente esa deficiencia de la derecha quizás lo que está en este momento histórico fortaleciendo el avance de los gobiernos socialistas justamente. Podríamos decir que el socialismo el socialismo del siglo XXI es una idea a futuro, y cómo se administra realmente el poder en los países cuyo gobierno es socialista. De mi perspectiva, la clave interpretativa está en la capacidad de construcción del Estado y en la capacidad de gestión. Aquí no es tanto el dilema ideológico, sino la impotencia e incapacidad de los sectores anteriores a la década del 90 o del siglo XXI de construir el Estado. O sea, América Latina fracasó en la construcción del Estado en un sentido de funcional. O sea, puede tener Estado y gobierno, pero no es funcional. Entonces, si la izquierda tiene la oportunidad y construye estados modernos, tiene mucha posibilidad de seguir administrando. Si la izquierda queda en el líder carismático, en modelos impositivos de imponer cuestiones, no de tributarios, sino de imponer cuestiones, no va a tener mucho tiempo, porque el mundo va a la construcción de instituciones eficientes, necesita la construcción de instituciones eficientes el mundo. Y vemos en caso de Europa, por ejemplo, como los gobiernos o los estados más ineficientes están teniendo un comportamiento diferente que los gobiernos o estados más eficientes. Y América Latina está en ese limbo que no es África, pero tampoco es Europa. Está en la construcción de su estado donde se fracasó históricamente durante décadas. Eso es real. Tuvimos ciclos interrumpidos de populismo, autoritarismo, anarquía y dictadura. Bueno, esos ciclos interrumpidos es lo que estamos tratando. Fíjense que no hay golpe de Estado de hace 20 años. O un poquito más. Ya es un avance fundamental. Hubo que aguantarlo bastante también, muchos años. Pero yo viví con gobiernos militares toda mi vida, hasta hace 20 años. Yo enfrenté todas las dictaduras militares a vivir por haber. Y bueno, ese era un drama. Nosotros no teníamos una discusión de distribución de la riqueza, teníamos una discusión de vida o muerte, de ir preso, secuestrado, como me pasó en mi caso, e intento de fusilamiento.
Bueno, a partir de ahí vos podés discutir, bueno, entonces primero creemos las condiciones de la libertad, el Estado, las instituciones, después podemos discutir otros elementos. Entonces, la clave está en la capacidad de construir Estado. Desde mi óptica, Venezuela no está construyendo un Estado moderno. Desde mi óptica, Bolivia no está construyendo un Estado posiblemente moderno. Ecuador está en un debate bastante complejo, no puedo dar un diagnóstico todavía hoy. En Centroamérica hay 2 periodos, 3, donde hemos tenido fracasos como el de Honduras, hemos tenido casos como Nicaragua, que está más o menos yendo. Tenemos hoy el caso de El Salvador, que gana un candidato también de izquierda, veremos cómo se maneja. Y tenemos experiencias exitosas como Chile, Uruguay y Brasil. Pero la pregunta central era si el socialismo era una alternativa, y en el caso de Chile, en el caso de Brasil... la gente votó no es socialismo que se esté construyendo. La gente votó un cambio. Muy bien. El cambio se va a ver y va a ser ratificado en las urnas si logra reconstruir estados institucionales sólidos. Si no logra eso... Bernardino nos decía que se trata de construir un socialismo eficiente. En Europa, entre otras cosas, fracasó el socialismo porque no era eficiente para nada. Y además se vino abajo con el muro de Berlín y todo. ¿Pueden los latinoamericanos construir un socialismo eficiente? No, eso tampoco fue socialismo lo que cayó en el muro de Berlín, digamos. Fue más bien comunismo stalinista, ¿no? Socialismo real, decían. Ese es el nombre del comunismo stalinista, el socialismo real. Sí. No, estaba pensando que además de construcción de estados eficientes, abiertos y garantizadores de derechos ciudadanos, digamos, bueno, que en realidad casi no ocurre en ninguna parte del mundo, pero ocurre más en algunos estados que en otros, ¿verdad? El otro desafío grande de América Latina, por esa tradición casi feudal, latifundista, de señores y siervos que tuvimos 400 y 500 años, es el de construcción de ciudadanía frente al Estado, ¿verdad? Porque uno puede incluso llegar a construir un Estado moderno, relativamente garantizador de algunos derechos, pero que se dedique a crear clientela, o sea, a satisfacer a través de favores, servicios, prebendas, apoyo político, ¿verdad? Hacer un Estado eficiente. Pero eso hizo la derecha y eso hace muchas democracias que no son necesariamente de centro, ¿verdad? No, eso hacen hacen también algunos socialismos, ¿verdad? O sea, claro. cuando no encontrás ciudadanía que exija derechos, lo que haces es como una parodia de Estado democrático. O sea, puede ser incluso un poco más eficiente, pero sostenés clientela. Y tampoco se arregla demasiado el problema de pobreza, porque para mantener un sistema clientelar necesitas pobreza, ¿verdad? Entonces, yo creo que la otra gran demanda, y estoy pensando en el caso paraguayo sobre todo, ¿verdad?, es el de construir, fortalecer ciudadanía, ¿no? Porque si no, es una parodia de Estado frente a clientes pobres, mendigos, ¿verdad? Lo que sucede, muy breve esta idea, lo que sucede es que la calidad de los gobernantes no depende ni vienen del cielo, depende de la presión y la calidad ciudadana. O sea, cuando uno en Paraguay prácticamente vino del cielo. Sí, bueno. Pero estamos dudando acerca de dónde. Pero a su vez, él fue el abanderado de un cambio, un votar contra. ¿Por qué? Porque estaba cansada la gente de prácticas que se hacían equivocadas, sectarias, clientelares, etcétera, etcétera. Pero apoyé en el sentido que creo que la alternancia fue importante, porque se inauguró algo fundamental para mejorar la calidad institucional de las sociedades, el voto castigo. Ninguna sociedad puede mejorar si no hay voto castigo, pero para eso tiene que haber libertades, tiene que haber libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, porque si no, no puede haber voto castigo también. Bueno, ese es un círculo vicioso que tenemos que ir construyendo de abajo hacia arriba, eso coincido con Milda, y la calidad del Estado depende mucho de la calidad ciudadana de los pueblos. Pero hay otra variable que hay que tener en cuenta, que es crucial, hay que generar riqueza. Porque de nada sirve que nos estemos distribuyendo si no tenemos la potencialidad de generar riqueza. Y la gran pregunta que no se hace en general en Latinoamérica los sectores de izquierda, salvo algunas honradas excepciones como el caso de Uruguay, el caso de Chile y el caso de Brasil, por eso siempre los distingo a los tres, es que ellos se pusieron como hoja de ruta la obligación de la izquierda moderna, democrática, participativa, la responsabilidad de generar riqueza. Y lo está haciendo con sumo éxito. Entonces, y fíjense el caso paradójico de Chile, ganó el candidato después de 3, 4 periodos de éxito económico, éxito político, éxito cultural y en todo sentido, gana el candidato de la centro derecha.
Pero ¿dónde está lo lindo de todo esto? Que Chile ya tiene un Estado moderno, Chile ya tiene un Estado eficiente, Chile puede discutir matices, pero no discute la cuestión de fondo. Todos Pero acuerdan... En la práctica, muchos chilenos critican precisamente este modelo. Las manifestaciones en las calles de los estudiantes son un síntoma de eso. Claro. Porque, entre otras cosas, este Estado moderno solamente tiene como objetivo para muchos chilenos beneficiar a determinados grupos económicos muy poderosos, aliados con el capital internacional, que profitan al máximo de todo esto, mientras la inmensa mayoría vive en condiciones diferentes. Pero yo quería preguntarle a alguien que viene de Europa, en un momento en el cual se habla de construir socialismo, vivimos una experiencia bastante interesante en Cuba. Cuba está inmersa en un proceso de reforma. ¿Cómo ven los europeos este proceso de reforma que tiene lugar en Cuba, que no apunta precisamente en muchos casos a construir socialismo, sino a construir capitalismo? Sí, hay un problema de fondo, pero aquí serviría una transmisión aparte sobre el socialismo real y sobre quindi, la experiencia poi, cubana que una, ¿cómo se dice? Un reflejo de lo que fue la experiencia soviética, porque Cuba para sobrevivir tuvo que usar ese referente económico para ir adelante. Pero esto ya a su tiempo Lenin lo había dicho, que no se puede construir el socialismo real en un solo país, es imposible, porque justamente las contradicciones económicas van a surgir, no por nada China, que es un país comunista todavía, tiene un gobierno comunista, rígido hasta, tiene una economía de mercado amplísima, que es lo que hizo Lenin con la nueva política económica cuando agarró el gobierno en el 18, porque era imposible. Cuba está solo asumiendo ahora lo que asumió China hace 20 años. Está intentando reorganizar su economía en función de la posibilidad que sea sustentable, porque con la economía real de estilo, la economía planificada de estilo stalinista no funciona, por eso cayó la Unión Soviética y por eso cayeron todos los países del este. Sul problema politico, el libro también no quiero entrar porque deberíamos entrar en una... El problema es que la referencia que hace Bernardino es sobre el tema de los principios liberales, de la democracia basada sobre los principios liberales. Existe concepto que ahora se estudia un poco, pero que había antes sobre democracia socialista, que sustentan tanto los gobiernos de China como los gobiernos de Cuba. Pero entraríamos, vamos a hacer otras 8 transmisiones sobre este tema, no creo que sea el objetivo. Yo que me quería, en cambio, apuntar sobre un otro tema, una cuestión que para mí se dejó de lado, pero hay clave para entender también el proceso y también la perspectiva futura del socialismo del siglo XXI, que es el tema de la liberación. Aquí la izquierda latinoamericana puso siempre su centro el tema del proceso de liberación. El proceso de liberación está, no por nada, hasta en el tema católico, de la reforma interna, se llama la teología de la liberación. Porque la liberación de las necesidades, la liberación del sufrimiento, de la opresión, porque tuvimos sociedad opresiva, hasta democrática, pero opresiva en América Latina. Lo que está intentando hacer con sus diferentes matices, y yo continuo a decir que son diferentes matices, pues entramos en una cierta lógica, claramente podemos definir que Cuba falta el liberal, etc. Pero concentrándose en el elemento central del socialismo latinoamericano, el proceso de liberación, este proceso de liberación es lo que define los aspectos. Y eso yo lo veo como el objetivo principal. No vamos a poder construir ciudadanía consciente y proactiva si no le liberamos de la necesidad, si no liberamos de la opresión. Si uno tiene que pensar mañana que como, claro, y no se preocupa lo que está haciendo el gobernante de turno, no va a ser el indignado lo hacen gente que mañana saben lo que comerán. Yo quiero 1 millón de indignados frente al Parlamento, pero para eso debo haber liberado de la necesidad toda la población paraguaya. Y acordámonos que todavía en Paraguay tenemos 40% de pobres, en el continente tenemos porcentaje del 25-30% y amplios sectores populares, chica clase media y una clase todopoderosa que continúa a concentrar la gran mayoría de la riqueza. Frente a esta idea de construir socialismo, resulta que estamos viviendo en un capitalismo real, incluso en los países donde gobiernan socialistas. Y este capitalismo real está sumido en una profunda crisis. ¿Qué consecuencias políticas puede tener esta crisis económica y financiera que estamos viviendo en todo el mundo? Incluso se llegó a decir que ya había que buscar otra cosa, que el capitalismo ya no servía. La crisis del capitalismo de Europa y de Estados Unidos no se refleja en América Latina porque aquí se eligió y eligieron los partidos de izquierda otro tipo de desarrollo, no basados, no exclusivamente financiero,
sino sobre la producción. Y no por nada Argentina se fracasaba basándose sobre las cuestiones financieras y se ha reconstruido reconstruyendo su sistema productivo. Entonces, como no hay un solo socialismo, no hay un solo capitalismo. El capitalismo que ahora está en crisis es un cierto tipo de capitalismo. Y volviendo un poco ese a es algunos un debate gobiernos, muy profundo que el capitalismo Otro. merece otra Lo reunión. vamos a hacer, lo vamos a hacer. Merece otra reunión del porque capitalismo. es muy profundo realmente. Ahora, puntualizando justamente ya para ir cerrando nada más, podemos decir o recordar que en este año 2012 se iniciaba en Centroamérica, por ejemplo, la toma de posesión solemne del gobierno, en este caso de Daniel Ortega de Nicaragua y también Otto Pérez Molina en Guatemala. Podemos decir que es el futuro próximo de la región, populismos, derechas confrontadas, el socialismo. No, yo deseo que no haya una confrontación derecha-izquierda, que en todo caso tengamos un espacio democrático donde los extremos queden por fin detrás, fuera del sistema, y dentro del sistema discutamos matices, porque lo que hace construir la riqueza y la estabilidad es justamente cuando una sociedad logra equilibrar la equidad, la libertad en un sistema de convivencia donde discutimos cuánto será el punto de la tasa tributaria, en todo caso. Pues ya no discutimos el modelo. Lo que es peligroso es empezar cada año, cada elección, discutir el modelo, discutir, bueno, vamos hacia acá, vamos hacia allá, porque eso no produjo riqueza en ningún lugar del mundo. Yo creo que hay que ser mucho más simple y no caer en un debate tan teórico en estos aspectos. Veamos un poco qué sociedades funcionan y qué hicieron, veamos qué sociedades fracasaron y qué hicieron, y tratemos de adaptar lo que sea bueno de cada ejemplo para nuestros respectivos países. Muchas gracias. Y así estamos en medio de una discusión realmente interesante en toda América Latina, cuando los jóvenes salen a las calles para manifestar su deseo de más democracia, de más libertad y de construir sociedades más justas para todos. Vamos a ver si ellos hacen algo más que nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en este programa aquí desde Paraguay. Gracias. Gracias también, Gonzalo, por la visita a Paraguay y, por supuesto, hasta un próximo encuentro. Gracias.